Su victoria fue imprevista. Ni por los jueces de impecables chaquetas, ni por el público con sus lujosas correas y sus perros perfectamente acicalados. Menos que nadie por Gonzalo Montes, un célebre juez de concursos caninos famoso por sus criterios estrictos y su opinión inflexible sobre quién merecía un lugar en el exclusivo mundo de la competición canina. Sin embargo, allí estaba Elena Vargas en medio de la pista, con los hombros erguidos y una mano apoyada en la cabeza de un pastor alemán sereno y atento llamado Valor. A sus 60 años no encajaba en el perfil de una competidora, sino que parecía más bien alguien que se había colado desde una existencia completamente distinta, una definida por el silencio, las cicatrices y la voluntad de sobrevivir. Ninguno de los presentes comprendía lo que había tenido que superar para estar allí. Nadie excepto una niña de 10 años llamada Maya y el perro que la había rescatado en más de una ocasión. Esta historia no trataba solo de ganar, trataba de superación, de devoción y del vínculo inquebrantable forjado en la oscuridad y probado en el fuego. Mucho antes de pisar aquella pista, Elena Vargas había soportado un campo de batalla completamente diferente. Durante más de 2 décadas, había servido como sanitaria militar en el ejército, curando las heridas de los soldados en las condiciones más atroces que se puedan imaginar, bajo fuego enemigo, en medio de tormentas de arena y en la oscuridad de la noche. Había presenciado escenas que la mayoría ni siquiera podría concebir, y el recuerdo de cada cicatriz, cada lamento, cada último aliento de los caídos estaba grabado en su ser. Cuando concluyó su última misión, también lo hizo la versión de Elena que una vez había reído sin reparos y confiado sin dudar. Licenciada con honores a los 54 años, regresó a su pueblo natal en una zona rural de Asturias en busca de tranquilidad. Lo que encontró, sin embargo, fue un silencio que resonaba con demasiada fuerza y unas sombras que cobraban vida al anochecer. Las pesadillas no tardaron en volver, como tampoco lo hicieron los ataques de pánico. La opresión en el pecho, el sudor frío y los repentinos recuerdos de sirenas, metralla y gritos se convirtieron en su realidad. Evitaba las multitudes, los lugares ruidosos y cualquier cosa que pudiera actuar como detonante. Fue en uno de sus paseos sin rumbo en coche por las afueras del pueblo cuando lo vio, un pastor alemán abandonado, empapado por la lluvia, cojeando por una herida anterior y tumbado cerca de una zanja inundada. Sus costillas se marcaban a través de su pelaje enmarañado. Sus ojos estaban cansados pero alerta, recelosos y heridos. La forma en que se mantuvo firme mientras ella se acercaba le dijo que él también se había enfrentado a su propia guerra. No hizo ninguna pregunta, no era necesario. Al abrir la parte trasera de su camioneta, dijo con suavidad, «No vas a morir aquí fuera». «Hoy no». Él entró sin hacer ruido. Lo llamó Valor. Ella no lo sabía entonces, pero aquel perro roto se convertiría en la única constante de su vida y en el comienzo de algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Al principio su mundo se componía solo de ellos dos, Elena y Valor, compartiendo días apacibles y noches aún más tranquilas. No compartían un lenguaje común, pero su entendimiento era mutuo. Para Valor, el silencio de Elena no era un vacío, y para Elena, la quietud de Valor no era pasividad. Establecieron juntos un ritmo que solo otros supervivientes pueden comprender. Entonces llegó Maya. La nieta de Elena, de 10 años, apareció con una maleta demasiado grande para su pequeña complexión y unos ojos que habían presenciado más de lo que una niña debería. Su madre, la hija de Elena, había muerto inesperadamente, dejando a Maya sin ningún otro lugar al que ir. Vino a vivir con una abuela a la que apenas conocía y un perro al que nunca había visto. Pero una pena compartida crea una conexión instantánea. No pasó mucho tiempo antes de que Maya se acurrucara junto a Valor, con la cabeza apoyada en su costado como si él fuera la encarnación de la seguridad. Y Valor como si percibiera la carga que soportaba la niña. Permaneció fielmente a su lado. Maya era callada al principio, pero se expresaba a través del dibujo. Sus cuadernos de dibujo se llenaron de representaciones de Valor, corriendo, durmiendo, observando. En ocasiones también dibujaba a Elena, pero siempre de espaldas, como si no se atreviera a mirarla de frente en el papel. Una noche, después de que Elena se despertara de una pesadilla, temblando y cubierta de sudor, Maya entró en su habitación, descalza y con su cuaderno de dibujo en la mano. «Llorabas», dijo la niña en voz baja. «Te he oído». Elena miró de verdad a Maya entonces, no solo a la niña, sino a la pena que se escondía tras sus ojos infantiles. Ya había perdido a su madre. ¿Qué clase de mundo sería si también perdiera a la única persona en la que le quedaba apoyarse? Elena no podía permitirse venirse abajo. Ahora no. Por el bien de Maya, sino por el suyo propio, tenía que seguir luchando.
Necesitaba encontrar el camino de vuelta. El primer instinto de Elena fue decir que no era nada. Pero cuando Maya le enseñó el cuaderno, revelando un dibujo de Elena y Valor acurrucados en el suelo como un baluarte contra la oscuridad, las palabras no le salieron. A partir de esa noche su curación se convirtió en un esfuerzo compartido. Una tarde, mientras Elena rebuscaba en un viejo baúl, Maya descubrió un ajado manual de adiestramiento canino que había pertenecido a su madre. Más tarde esa noche Elena encontró a Maya viendo un documental sobre perros de asistencia que ayudaban a veteranos con TEP. Tuvo una revelación. Quizá adiestrar a Valor era algo más que una cuestión de obediencia. Quizá era un camino de vuelta hacia sí misma. Empezaron con objetivos modestos, órdenes sencillas y rutinas directas, no por competir, todavía no, sino con el propósito de sanar. Daban paseos matutinos, preparaban comidas sencillas y adiestraban a Valor con una perseverancia silenciosa. Maya grababa sus progresos en vídeo, celebrando cada éxito. Poco a poco Elena empezó a sentirse presente de nuevo, no solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Lo que compartían no era glamuroso, pero era auténtico, 3 corazones rotos aprendiendo a latir de nuevo al unísono. Fue Maya quien propuso la idea. Una tarde, mientras estaban sentadas en el porche viendo a Valor perseguir luciérnagas, Maya miró a Elena con un nuevo brillo en los ojos. Abuela, el mes que viene hay un concurso de adiestramiento canino en el pueblo, y creo que Valor podría ganar. A Elena se le escapó una risita. Apenas me hace caso la mitad de las veces. Pero escucha cuando es importante, replicó Maya. Además, no se trata solo de ganar, sino de que todo el mundo vea lo increíble que es. Elena hizo una pausa. La sola idea de plantarse ante un público, bajo luces intensas y un escrutinio penetrante, desató una tempestad de ansiedad en su interior, un eco de la agitación que había conocido en el campo de batalla. Pero entonces vio a Maya, tan esperanzada, tan decidida, tan rebosante de fe. Quizá esto era algo más que un concurso. Quizá era una oportunidad para recuperar una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Está bien, asintió Elena. Hagámoslo. Más tarde esa noche, mucho después de que Maya se durmiera, Elena estaba sentada a solas en la cocina, con las manos ahuecadas alrededor de una taza de té ya frío. La idea de competir la carcomía, una mezcla de euforia y terror. Las multitudes, el ruido, las luces, todo eran cosas que había evitado diligentemente durante años. Sus pensamientos se arremolinaban con recuerdos que luchaba por reprimir, gritos, sirenas, la sensación de los guantes ensangrentados. Sintió una opresión en el pecho, pero entonces oyó la respiración acompasada de Valor a sus pies, y el sonido de los suaves ronquidos de Maya en la habitación de al lado. No podía dejar que el miedo triunfara de nuevo. No cuando otras 2 vidas dependían de su fortaleza. Había sobrevivido a una guerra. Sin duda podría superar esta prueba. No se trataba de ganar un premio. Se trataba de recuperar el control, por su propio bien, por el de Maya y por el del perro que nunca había perdido la fe en ella. Su régimen de entrenamiento se volvió más riguroso. Cada mañana la dedicaban a practicar órdenes, ejercicios de agilidad y secuencias de obediencia. Valor afrontó el reto con entusiasmo, y Maya ejerció de entrenadora autoproclamada, ofreciendo ánimos y manteniendo la moral alta. Se enfrentaron a obstáculos. El TEP de Elena afloraba sin previo aviso con recuerdos que surgían como olas abrumadoras. Pero cada vez Maya y Valor estaban allí, ofreciendo una mano firme y una presencia tranquilizadora. Por fin llegó el día del concurso. La pista bullía de actividad, perros ladrando, gente conversando y anuncios resonando por los altavoces. El corazón de Elena se aceleró, pero centró su atención en Valor, que estaba a su lado, alerta y preparado. Su actuación fue impecable. Valor ejecutó cada orden con precisión, y Elena se movió con una seguridad en sí misma que no había sentido en años. Cuando se anunciaron los resultados, Elena y Valor habían conseguido el primer puesto. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras abrazaba a Maya y a Valor. No era simplemente una victoria en un concurso, era una victoria sobre el miedo, una confirmación de su curación y el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras Elena se secaba las lágrimas y Valor le daba un codazo con el hocico en la mano, con el público todavía animado por su actuación, un hombre se mantenía apartado cerca de la carpa de los jueces. Ataviado con una costosa chaqueta de ante y unas botas relucientes, no aplaudía y su expresión era seria. Se llamaba Gonzalo Montes, un importante criador y patrocinador en el exclusivo mundo de las exposiciones caninas.
Había observado la actuación de Valor con gran atención, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había algo en los movimientos del perro, en la forma en que parecía reaccionar no a las órdenes, sino al puro instinto. Era más que adiestramiento, era algo profundo, algo excepcional. Mientras Elena se disponía a marcharse con Maya y Valor, la mirada de Gonzalo los siguió, aguda y fría. Permaneció en silencio, pero los engranajes de su mente ya se habían puesto en marcha. Su triunfo fue efímero. 2 días después del concurso, Elena se despertó con un silencio inquietante. Faltaba el habitual empujón matutino de Valor. Su corazón latió con fuerza mientras lo llamaba por su nombre. Una vez, 2, ninguna respuesta. Descubrió que la puerta trasera estaba entreabierta y que la correa de Valor seguía colgada intacta en la pared. Una oleada de pánico la invadió. Maya, la llamó Elena, intentando mantener la calma en la voz. Pero la expresión del rostro de su nieta, ojos muy abiertos, un labio tembloroso, reveló que ya lo sabía. Rastrearon el vecindario. Repartieron carteles, hicieron llamadas telefónicas y publicaron mensajes desesperados en las redes sociales, pero Valor había desaparecido sin dejar rastro. La pérdida era asfixiante. Elena se sentaba durante horas en el porche con la mirada perdida en el horizonte como si su sola voluntad pudiera traerlo de vuelta. Su TEP regresó con la fuerza de una tormenta, pesadillas, sudores fríos, la aplastante sensación de impotencia. Una tarde, con el eco de un trueno en la lejanía, se desplomó en el suelo de la cocina, luchando por respirar. Maya corrió a su lado, agarrándola por los hombros. «No desaparezcas, abuela». «Otra vez no». Elena parpadeó para contener las lágrimas. «No sé cómo seguir sin él». «Sí que lo sabes», susurró Maya. «Eres fuerte, más fuerte que nadie que yo conozca, y Valor te necesita ahora». Fue en ese momento, al oír el miedo en la voz de Maya y recordar a Valor presionando contra su pierna durante los ataques de pánico pasados, cuando Elena encontró una nueva lucidez. Alguien se lo había llevado. La forma en que la puerta estaba entreabierta, la ausencia de cualquier forcejeo o ladrido, no había sido un suceso casual. Entonces pensó en Gonzalo Montes. La fría intensidad de sus ojos mientras observaba a Valor en el concurso. La forma en que había aplaudido sin sonreír. Sintió un nudo en el estómago. Elena se puso en pie con el corazón martilleando con renovada determinación. No podía derrumbarse ahora. No mientras Valor pudiera estar ahí fuera, asustado o herido. Se lo debía a él. Se lo debía a Maya. Esta lucha no había terminado. No había hecho más que empezar. Sin Valor, la casa parecía cavernosa y vacía. Elena repasaba constantemente aquella mañana en su mente, preguntándose qué podría haber hecho de otra manera, qué pistas podría haber pasado por alto. Diseccionaba cada segundo como un médico que analiza un triaje fallido. ¿En qué le había fallado? Los días se fundían unos con otros. Los carteles adornaban los postes telefónicos. Elena interrogó a los vecinos, fue de puerta en puerta y comprobó las protectoras locales. No había nada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Maya intentaba mantenerse optimista. Alguien lo verá, alguien llamará, murmuraba cada noche, mientras su dedo trazaba una ruta en el gastado mapa extendido sobre la mesa de la cocina. Elena no estaba tan segura. Su intuición insistía en que no se trataba de un simple perro perdido. Valor no era de los que se escapan, siempre volvía. Esto era algo distinto, algo planeado. Una noche tarde Elena estaba sentada a solas, mirando el tablón de corcho que había montado, un collage de mapas, fotos, chinchetas y notas. No surgía ninguna conexión. Apretó los puños con el cuerpo temblando mientras otro ataque de pánico comenzaba a gestarse en su pecho. Pero entonces se imaginó la cara de Maya el día que Valor desapareció. El miedo. El sonido de su voz diciendo, «No desaparezcas, abuela». Esa imagen la ancló, permitiéndole respirar. Elena cerró los ojos, transportando su mente de vuelta al concurso, la gente, los sonidos, las caras. Un rostro emergió de la bruma, Gonzalo Montes. Había estado allí, observando, en silencio. Demasiado silencioso. Recordó la expresión de sus ojos mientras Valor actuaba, fría y calculadora. Su corazón empezó a latir con fuerza. Eso tenía que ser importante. Encontró el programa del concurso. El nombre de Gonzalo aparecía como patrocinador. Con manos temblorosas, Elena marcó el número de la policía local.
Necesito denunciar un robo, dijo. Y tengo una idea de quién se ha llevado a mi perro. No era una pista sólida, sin testigos, sin pruebas de vídeo, sin una demostración definitiva, pero era un punto de partida. Elena no estaba dispuesta a rendirse. Ni por valor, ni por sí misma. Si tenía que volver a visitar cada sombra de su pasado para encontrarlo, lo haría. Mientras Elena exponía su historia, el inspector Carrasco escuchaba con suma atención, su historial de TEPT, su vínculo con Valor, su repentina desaparición y sus sospechas sobre Gonzalo Montes. No tenemos mucho con lo que trabajar, admitió Carrasco. Pero el nombre de Montes ya ha salido antes, tiene dinero e influencias, lo suficiente como para hacer desaparecer los problemas. Elena le dio todo lo que tenía, el cartel, el programa del concurso, las notas de su tablón e incluso una lista de preguntas que había recopilado durante noches de insomnio. Carrasco le aseguró que investigaría. Pasaron unos días de silencio. Entonces recibió una llamada. Puede que tengamos algo, informó Carrasco. Hemos recibido un soplo anónimo sobre una propiedad privada que Montes tiene en las afueras, unas antiguas instalaciones para perros. Sin dudarlo, Elena se ofreció a acompañarlo. Carrasco se negó. Si es el responsable, necesitaremos una orden judicial, tenemos que proceder según las normas. Las siguientes 24 horas pasaron con una lentitud agónica. Cuando Carrasco volvió a llamar, su tono era sombrío. Hemos encontrado pruebas, marcas de arañazos en las paredes, una correa mordisqueada, rastros de sangre, no hay perro, pero sí indicios de que uno estuvo retenido allí recientemente. Una oleada de desesperación invadió a Elena. ¿Cree que sigue vivo?, susurró ella. Creo que alguien se encontró con más resistencia de la que esperaba, respondió Carrasco. Los perros como Valor no se rinden fácilmente, sobre todo cuando su lealtad pertenece a otra persona. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, no de miedo, sino de rabia. A Valor no solo se lo habían llevado, había luchado por su libertad. Tarde esa noche Elena estaba fuera, mirando las estrellas. El trauma de la guerra la había dejado con miedo a muchas cosas. Las multitudes, el silencio, incluso sus propios pensamientos. Pero su mayor temor ahora era perder a la única criatura que la había ayudado a reencontrarse consigo misma. No podía, no quería permitir que eso ocurriera. A la mañana siguiente Carrasco apareció con nueva información. Tenemos imágenes de una gasolinera cercana a esa propiedad, dijo. Graban la camioneta de Montes marchándose, pero no volviendo, y hay un segundo vehículo que hemos rastreado hasta una clínica veterinaria a las afueras del pueblo. A Elena se le cortó la respiración. ¿Un veterinario? Quizá Valor estaba herido, quizá alguien está intentando ayudar. Carrasco la miró directamente a los ojos. Nos estamos acercando, Elena. Aguanta. Por primera vez en días, Elena sintió un atisbo de esperanza. El hombre que le había arrebatado la paz creía que podía romper el vínculo entre ella y Valor. Pero había subestimado de lo que eran capaces el amor y la supervivencia. Escondida entre robles en los límites del pueblo se encontraba la pequeña clínica veterinaria. Elena y el inspector Carrasco llegaron justo cuando salía el sol. La recepcionista pareció sorprendida, pero asintió cuando Carrasco le mostró su placa. Está en la parte de atrás, susurró. Un hombre lo trajo hace 3 días, dijo que lo había encontrado cojeando junto a la carretera. Elena la siguió por el pasillo estéril, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía ahogar cualquier otro sonido. Cada paso se sentía como una peregrinación hacia algo valioso. Entonces lo vio. Valor estaba tumbado en un box con el pelo apelmazado, una pata vendada y un moratón bajo el ojo, pero estaba vivo. En el instante en que sus miradas se cruzaron, las orejas de él se movieron y su cuerpo hizo un esfuerzo por levantarse a pesar del dolor. Elena cayó de rodillas. Hola, chico, soy yo. Valor emitió un suave gemido, y su cola golpeó débilmente el suelo. En cuanto soltaron el pestillo, él se tambaleó hasta sus brazos, apoyando su peso contra el pecho de ella como para confirmar que era real. Ella lo rodeó con sus brazos, hundiendo la cara en su pelaje mientras las lágrimas corrían, humedeciéndole el pelo. Lo siento tanto, murmuró. Debería haberte protegido mejor. Pero Valor no la culpaba. Nunca lo había hecho. El inspector Carrasco permaneció en silencio a poca distancia, dejándole su momento. Esto era más que un reencuentro, era un renacimiento.
Después, mientras el veterinario detallaba el estado de Valor, fracturas leves, deshidratación y trauma por malos tratos, las manos de Elena temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Lo que necesite se lo daremos, se viene a casa. En el camino de vuelta, Maya esperaba en el porche, con los ojos muy abiertos por la expectación. Cuando la camioneta llegó y Valor salió, rígido pero en pie, Maya rompió a llorar. Corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras él le lamía la cara, gimiendo de felicidad. Elena contempló la escena, abrumada por la emoción. Había estado tan cerca de rendirse al miedo, de dejar que la oscuridad la consumiera de nuevo. Pero esta vez no. Esta vez, se había mantenido firme y había ganado. Los días que siguieron marcaron un claro cambio. Las pesadillas seguían visitándola, pero Elena ya no se despertaba jadeando en busca de aire. Valor siempre estaba allí, con la cabeza apoyada en sus tobillos, una presencia constante y tranquilizadora. Cuando iba al pueblo, la gente ya no cuchicheaba ni la miraba fijamente, la paraban para decirle, vi su historia en las noticias, o simplemente, es usted muy valiente. No se sentía valiente, pero sí más ligera. Maya volvió a sus dibujos, que ahora estaban llenos de más color y menos sombras. La niña que antes se acurrucaba en silencio junto a su abuela ahora corría delante entre risas, con Valor trotando a sus talones. Habían superado la tormenta. Una tarde Elena se encontró de pie al borde del viejo pasto que había detrás de su casa. Maya le había atado una cinta al collar de Valor, una de color amarillo desvaído que pertenecía a las cosas viejas de su madre. Danzaba con el viento mientras él se sentaba atento al lado de Elena, observando las mariposas. Creía que lo había perdido todo después de la guerra, dijo Elena en voz baja. Bajó la mirada hacia el perro que la había guiado a través de cada ataque de pánico y cada recuerdo atormentador, y luego hacia la niña que aún conservaba la chispa brillante de una madre arrebatada demasiado pronto. O quizá esto, quizá aquí es donde todo empieza. No necesitaba una pista de exhibición ni un premio. No necesitaba el permiso de nadie para sanar. La conexión entre ella, Valor y Maya era más que una simple recuperación. Era un renacimiento. Así que crearon algo nuevo, un círculo de adiestramiento en su patio trasero, con algunos veteranos de la zona, perros que habían sido descartados y personas que una vez estuvieron rotas. Y con cada día que pasaba, Elena se erguía un poco más, su voz se hacía un poco más fuerte y su sueño un poco más tranquilo. Porque la curación, llegó a comprender, no consiste en borrar lo que pasó. Consiste en escribir una historia mejor en su lugar. Elena había llegado a pensar que su historia había terminado, concluida por la guerra, con heridas demasiado profundas para sanar jamás. Sin embargo, la curación le llegó de la forma más imprevista, a cuatro patas, con una mirada inquebrantable y un corazón devoto. Con Valor y Maya a su lado, no solo sobrevivió, sino que volvió a vivir de verdad. Para cualquiera que lleve heridas invisibles, aferraos a esto, la curación no consiste en olvidar lo que vino antes. Consiste en construir algo más fuerte gracias a ello. A veces, todo lo que se necesita es una sola razón para volver a intentarlo.